Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, un saludo a todos los que nos ven a través de este medio. Cada semana, cada 8 días estamos aquí estudiando Torah en vivo. Para todos ellos me han pedido muchas veces que transmita en directo. Estamos trabajando en eso, falta un poco todavía, pero esa es la intención, ¿no? Quieren participar en vivo y todo lo demás, y bueno, Dios permita que sea así. Bien, como había dicho, vamos a recordar entonces el Pentateuco, que llamamos Humash en hebreo. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, desde tiempos antiguos, por el mismo testimonio de los apóstoles en Hechos capítulo 15, se estudia cada día de Shabbat. Shabbat es el día que Hashem ordenó para que cese toda actividad y nos dediquemos al bien. Entonces, cada Shabbat se va a leer una sección y cada sección se llama Parashá. Entonces tenemos un vocabulario Shabbat, ¿verdad?, que no es sábado. Shabbat empieza viernes a la puesta del sol y se acaba hoy ahorita a la puesta del sol. Shabbat. Humash, que es el Pentateuco, ¿verdad? Ahora, Torah es la instrucción divina. Torah, la instrucción divina. Y otra palabra muy comúnmente utilizada es la palabra Parashá, que es la sección semanal, ¿verdad? Sección semanal de la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah es la instrucción divina. Instrucción divina. ¿De acuerdo? Que también se llama Humash o Pentateuco. Y Shabbat es el día de Hashem, ¿ya? El séptimo día de la semana, para que quede claro. Sí, porque cualquiera dice que el séptimo día es el domingo, ¿no? Séptimo día de la semana según la Biblia y según Dios, y eso no ha cambiado. Estas son las palabras comunes. Cuando usamos también aquí la palabra Ruach, que es muy común, pues hablamos aquí del poder y la mente de Dios, ¿verdad? Sí. Poder o la mente de Dios. O también, como habíamos visto, pues en algunos casos significa algo que tiene la condición de incorruptible. Incorruptible. Esto en cuanto a los sentidos espirituales que tiene la palabra, porque literalmente significa viento, pero también significa mente, también significa pues la intención de algo, ¿no? Viene probar a los espíritus si son de Dios. Tú no vas a andar como un cazafantasma viendo donde hay espíritus. Hombre, prueba las intenciones, la mentalidad con que viene alguien. Entonces, probar a los espíritus. Tú no tienes que hacer una sesión de Ouija para preguntarle si es bueno o es malo el espíritu. Probar a los espíritus si son de Dios. A las intenciones, la mente con que vienen las personas. No se refiere a entidades por allí ultracorporales o extracorporales, ¿verdad? Espíritu es mente, entiéndase eso, básicamente, para que no nos perdamos, ¿ya? O Ruach, entonces cuando decimos Ruach HaKodesh, es la mente de la santidad, o sea, de Dios, o el poder de Dios, o la mentalidad de Dios, o los pensamientos de Dios, y de ahí para adelante, todo lo que tiene que ver con el poder. Por eso es que Dios es espíritu, no significa que Él sea gaseoso, incorpóreo, ¿verdad?, o inmaterial o etéreo, sino que Él es que incorruptible. Él es Ruach, por eso. No es que no tenga cuerpo, Él es Ruach, o sea, incorruptible. ¿Está claro? Bien. Este es un léxico muy común que utilizamos aquí. Espero que los que nos estén viendo también tengan nota, ¿cierto? Ahí lo muestro un poco. Bien. Entonces, en consecuencia, hoy que estamos en Shabbat, vamos a estudiar el Humash y vamos a leer la Torah y vamos a estudiar la Parashá. ¿Se dan cuenta? De acuerdo al Ruach de Elohim, de acuerdo al poder y la mente de Dios. Bien, la sección que hoy toca está en el capítulo 14, ¿verdad? Vamos a leer en Levítico. El Levítico, que en hebreo se llama Vayikra. Entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 14, y son 2 capítulos, el 14 y el 15, porque ya en el 16 es otra parashá. Entonces la parashá o sección de este Shabbat, de este día, se llama como Metzorah. 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 ¿De acuerdo? En hebreo se escribe Mem Tzadei Reish Ayin.
Metzorah, ¿cierto? Aquí. Metzorah significa aquel que ha estado lleno de tzaraat. Anoten esta otra palabra, tzaraat. Aquel que ha estado lleno de tzaraat. ¿Qué es tzaraat? No lo vamos a traducir, porque tradicionalmente se ha puesto eso como lepra. ¿Y qué hemos dicho aquí? Que no es lepra, es una afección o un toque que ha tenido connotaciones espirituales, que está envuelta o es producto de una mala situación espiritual, un pecado, ¿no? Concretamente hablando, y que Dios le ha parecido hacerlo evidente de esa manera, ¿ya? Hacerlo evidente de esa manera particular. Ya en la clase pasada estuvimos viendo acerca de la posibilidad de que se tratara de ciertas enfermedades vistas desde el punto de vista humano, pero que no llegamos a quedarnos en ese punto solamente y decir que es sífilis o algo. No, eso es una posibilidad y hay razones para pensarlo, pero pueda que no sea esa sino otra. Así que la idea es no quedarnos ahí anclados con un solo concepto, sino abrir un poco más la mente. Pero definitivamente no es lo que la traducción dice. Lepra no es. Eso sí, no lo es. Entonces, como dice el capítulo 14, verso 1. Y habló Hashem a Moshe, o sea, Moisés, diciendo: esta será la Torá del... ¿Qué traduce ahí? Leproso. No es leproso. De aquel que ha tenido o ha estado lleno de tzaraat. A esta persona, Metzorah, también se le llama, en otras palabras, tzarua. Tzarua. Tzarua, que en hebreo, para que se den cuenta, tiene la misma estructura cuando decimos Baruch. Baruch, que es con AU. Aquí tenemos AU, Tzarua, AU, Baruch. Y hemos dicho que Baruch significa que lleno de bendiciones. Amén. ¿De acuerdo? Entonces un tzarua es alguien que ha estado lleno de ¿qué? De tzaraat. Eso es. Pero no es lepra. Aprendamos a decir, no es difícil decir tzaraat. No es difícil. Porque vamos a... es que eso no lo puedo decir. No, sí puede, inténtelo. Tzaraat. Tzaraat. ¿Ya? Una palabra nueva. Todos los días aprendemos palabras nuevas. Una vez yo estaba leyendo un texto, decía raigambre. ¿Y eso qué será? Y es español. Raigambre. Me tocó buscar un diccionario. Lo mismo que raíces, arraigo. ¿Ves? Raigambre. Nunca la había escuchado. Y es español. Entonces ahora que no aprendamos a decir una palabra extranjera, todos los días decimos wifi, decimos el bluetooth, decimos el garage, ¿ya? Y aprendemos a decirlo y no sabemos inglés, pero las decimos. Internet no es español. El CD, ¿ya? Pero entonces como es inglés y es gomelo, entonces sí se nos pega, pero como es hebreo, entonces como que eso es judío, no. Tzaraat, tzaraat, Metzorah o tzarua son las palabras que se utilizaron para denominar a una persona que ha tenido esta afección o esa manifestación del pecado. ¿Está claro? Sencillo, ¿no? Entonces mira, dice, esta será la Torá del que ha estado lleno de tzaraat. O voy a decir de ahora en adelante del tzarua o de Metzorah. ¿Está claro? Tzarua o Metzorah. Entonces, miren que está usando la palabra Torá. Esta será la Torá de aquel, ¿verdad? Que ha estado así. En el día de su ¿qué? ¿De su qué? Léalo. Esta será la Torá del tzarua o de Metzorah en el día de... Cuando se limpiara. Cuando se limpiare. No. En hebreo dice, en el día de su tohorá. En el día de su tohorá. ¿Qué habíamos dicho que era la tohorá? La rehabilitación, la recompatibilización con el santuario, la restauración de la relación normal con Dios. Entiéndase eso, ¿no? Eso se llama tohorá. Porque cuando algo no es tohorá, se llama entonces tum'ah.
tum'a. De ahí viene la palabra tamé. Y de tohorá viene la palabra tahor. ¿Ya? Tahor, el que tiene tohorá. Tamé, el que tiene tum'a. ¿Está claro? Sí. Vayamos ubicando entonces. Tohorá significa en el día de su tohorá, dice en hebreo. No es en el día que se limpie. No. Ya hemos visto, creo que 3 clases con esta, de lo que implica la palabra tahor, tohorá. Entonces no es el día que se limpie. Es en el día de que otra vez vuelva a estar compatible con la santidad de Dios. Y en la clase anterior habíamos visto que sin corbán nadie vería al Señor. Alguien podría haberse limpiado, no, ya no tengo nada, estoy aparentemente limpio, y eso no lo habilitaba para entrar al santuario todavía. Tenía que recibir el permiso de Dios a través de ¿qué? De un corbán, de un sacrificio. ¿Está claro? Entonces, esta clase de hoy va a ser memorable, además, o sea, no se nos va a olvidar, porque aquí con los Metzoraim o con los Tzeruim, los que tienen Tzara'at, ocurre algo singular en la escritura que no se ve en ninguna otra parte. Si la leyeron, saben de qué estoy hablando. ¿Sí captaron cuál es la singularidad que tiene esta porción de hoy? Sí. ¿Cuál es? Podría decirse que en el capítulo 14 se habla de la expiación, ¿cierto? ¿Cierto? Que hay que hacer un sacrificio para poder ser expiado y poder ser reconciliado. Porque al final termina diciendo, esta es última la reconciliación que el sacerdote hace para que pueda hacer apto para entrar al sacrificio. Ok. Y la singularidad está, porque eso lo hemos visto en todas las... Claro. ¿Cuál es la singularidad? Una palabra, una cosa muy particular y extraña. ¿Saben cuál es? Que Hashem ordenó el sacrificio, la presentación de pájaros. Ahí lo dice, vamos a leerlo, miren lo que dice aquí. En el versículo 4, ¿qué dice? Y ordenará el sacerdote y tomará para aquel que se está rehabilitando o haciendo otra vez compatible, ¿2 qué? Avecillas. No avecillas, no, dice 2 pájaros. 2 pájaros. ¿Ya? ¿Qué entiendes tú por pájaro? ¿Ya? Entonces no es avecilla no. 2 pájaros. Y por lo que dice el relato, son pajaritos del campo. Porque dice que cuando sacrificara uno, ahora vamos a ver un detalle, el otro quedaba vivo. Entonces al vivo lo sumergía en la sangre del muerto y lo echaba en el campo. Y que se fuera volando. Rarísimo eso. Sí. 2 pájaros, vamos a leerlo, dice. Vamos a leer desde el 3. Bueno, dice, y será traído el sacerdote, dice el 3. Y saldrá el sacerdote afuera del campamento y mirará el sacerdote, y aquí, si ya se ha curado la plaga o el toque del Tzara'at del Tzarúa. Del Tzarúa. Ya saben qué es. Y ordenará el sacerdote, y él tomará para aquel que se está haciendo otra vez habilitado 2 pájaros que sean animales puros, un leño de cedro y carmesí y un hisopo, o sea, orégano. ¿Se acuerdan de esa parte? Claro. Sí. ¿Ya? Estamos tomando 2 pájaros, un pedazo de madera de cedro que es roja, el tolat shani tolat, que es una tela roja también, y el hisopo, que ahí traducen hisopo, pero que es orégano. ¿Ya? No es sino orégano. Esos elementos dice, y ordenará el sacerdote y degollará a un pájaro, ¿verdad?, con un implemento de arcilla sobre aguas vivas. Al pájaro vivo lo tomará con la madera de cedro y con el trapo rojo y con el orégano, y lo sumergirá a ellos, ¿de acuerdo?, y al pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre las aguas vivas, o junto a las aguas vivas, y asperjará sobre aquel que se está rehabilitando o recompatibilizando de la Tzara'at 7 veces, y lo declarará Tahor, y enviará al pájaro vivo
sobre la superficie del campo. Eso es extraño. Mire, tan extraño que estaba leyendo y los sabios, entre comillas, del Talmud, de la tradición judía, hasta el corte del siglo V, siglo VII, dijeron, guardamos silencio sobre eso. No tenemos ni idea de por qué eso es así. ¿Ya? Entonces viene este señor Rashi, que es tan famoso para el judaísmo, ya en el siglo XII, XIII, y se atreve a opinar, cosas que los de 500 años antes no dijeron. ¿Me explico? Eso es complicado. Entonces Rashi se pone con unas cosas infantiles a veces. No, que ¿por qué pájaro? No, porque el pájaro susurra y entonces Dios ordenó eso fue porque la lepra viene o el Sabbat viene por tú hablar mal de otra persona. Eso no lo dice ahí la Biblia. Esto es un invento de él. ¿Ya? Entonces se van a aquel caso donde María, la hermana de Moisés, ¿se acuerdan? Que ella habló contra Moisés y vino Dios y la puso con Sarat. Entonces él deduce o infiere que esa es la regla general. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura no dice que ese sea la razón. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, repito, los sabios del Talmud dijeron, no tenemos ni idea, ni preguntes. Así dice. Ni preguntes por qué son dos pájaros. ¿Qué tienen que hacer dos pájaros allí? Es la única vez en la Escritura que se habla de eso. ¿Ya? Para purificar o para completar el proceso de la habilitación de aquel que tuvo Sarat. ¿Y qué hace un pájaro vivo lleno de sangre volando en el campo? ¿Me explico? Esas son cosas complejas. Un pájaro vivo que fue untado, sumergido en una sangre y se echó a volar. Dime. ¿Eso solo pasó en ese caso o se hacía normalmente? Solamente ahí. Solamente con estas personas en particular. ¿Ya? O sea que no se hacía con todas las personas. No se hacía con todo el mundo. Nada más con aquellos que tenían Sarat. Raro, ¿ah? Por eso le dije, esto tiene una singularidad. Sí, porque todos hacían sacrificios, todos hacían reconciliaciones, expiaciones, lo que sea. Pero solamente aquí se requieren dos pájaros. Sí, el caso de los 10 esposos en el que habla Lucas, los 10 esposos fueron sanados. Todos tenían que presentar esto. Él lo dice, llévale la ofrenda que escribió Moisés sobre esto. Aquí. Y presenta, o sea, como testimonio a ellos. Entonces aquí hay algo muy curioso, porque estos dos pájaros y este primer ritual eran apenas una habilitación para él después llevar el sacrificio. O sea, esta persona que tenía tzara tenía que cumplir dos ofrecimientos. ¿Ya? Dos ofrecimientos. El primer ofrecimiento, repito, eran dos pájaros, el pedazo de madera de cedro, la tela roja y el hisopo y el orégano. 5 elementos. Apenas para iniciar el proceso de recompatibilización. Y sin embargo, hasta ahí no llegaba la cosa. Cuando ya eso se había cumplido, mire lo que sigue diciendo en el versículo 8. Y se lavará aquel que está rehabilitándose o recompatibilizándose sus vestidos, y se rapará todo su cabello y se bañará con agua y estará tajer, en estado allí de recompatibilización. Y después vendrá al campamento y se sentará fuera de su tienda 7 días. Y será que en el día séptimo otra vez se rapará su cabello de su cabeza y su barba y las cejas de sus ojos, ¿verdad? Y todo el pelo lo rasurará y lavará sus vestidos y lavará su carne en agua y estará tajer. Entonces dice en el 10, ahora viene, ¿se acuerdan que hablamos el día octavo, verdad? Sí. Ahora viene, dice, y en el día octavo tomará 2 corderos que sean íntegros y una cordera, una oveja, ¿cierto? Hija de su año, que también esté íntegra, y 3 décimas de flor de harina para ofrenda de minjá mezclada con aceite y un lob de aceite. Fíjense que esta es otra parte. Ustedes necesitaban 2 corderos, una corderita oveja, la ofrenda de harina y el lob de aceite. Es un proceso impresionante. Pero fíjense que aquí, antes de avanzar, hay que tener en cuenta algo. La Torá enseña
y también lo dice la tradición de Israel, que la persona que tenía tzaraat era considerada como muerta. ¿Ya? Así que estamos hablando aquí de un tránsito de muerte a vida. Dígame, hermano. Una pregunta, hermano, porque siempre se tiene como la sensación de que esta es contagioso. En este caso, digamos, el Sará. No, no es contagioso. Ya hemos visto que es algo espiritual. Sí. Pero en la mente de la persona existe como, ha existido esa tendencia, pues, porque yo también la he podido tener. No sé dónde de que se pegue, algo así. De que por eso es que se echaba por el campamento, de que por eso era que se apartaban 7 días por acá. No, mira lo que acabo de decir ahora. Repito y que quede claro. Un metzorá o un tzarúa era una persona considerada cadáver, considerada muerta. Muerta. Ojo. Así que acuérdense que un muerto es lo que se consideran Av Tum'a, padre de inhabilitación. Av Tum'a, así se llama en hebreo. Escribe, por favor. Av Tum'a. Se utiliza la palabra padre, ¿no? Para que entendamos que no es padre de familia o algo, ¿no? Av Tum'a, padre de inhabilidad. Un cadáver es lo que se llama impureza o inhabilitante originante. Es decir, que un cadáver está allí inmanentemente, absolutamente incompatible con la santidad. Si están captando el lenguaje que estoy usando, la muerte es incompatible con la vida. ¿Está claro? Voy a repetirlo. Una persona con Sarat, un Metzorá o Tzarúa es considerado ¿qué? Muerto, un cadáver. ¿Listo? Por eso te está enseñando la Torá que todo aquel que tenía ese estatus de Tzarúa era incompatible con Dios, porque Dios es Dios de vivo y no de muertos. Digamos. Porque se le consideraba muerto. O sea, que tenía que ser Porque considerado. su estatus espiritual de incompatible y era tan grave que mira que no solamente era necesario una serie de sacrificios, sino 2 series de sacrificios. Estabas pasando de muerte a vida. Básicamente esta parashá de Metzorá nos está enseñando acerca de la resurrección, ¿de acuerdo? Del poder de Mashiach para pasarnos a nosotros de muerte a vida, para que entendamos que el proceso no era así en un chasquido de dedos, era un proceso potente, ¿de acuerdo? Era un acontecimiento totalmente. ¿Qué clase de pecado era que cometía la persona esa para llegar a ese estado? Aquí no lo especifica, fíjate tú. Eso es lo interesante de esto, porque no te está diciendo, si tú haces esto, si no haces esto estás libre de tzara. No, esto te mantiene en ese suspenso tan chévere para que tú no te confíes, que si no hago esto no me va a dar. Es que por cualquier razón o decisión divina te podía dar. Había una manifestación que Aparecía y punto. Así que tú no te podías confiar. Bueno, voy a pecar en este rango porque en este rango no me va a dar eso. No, nada. No se lo dijo a Moisés ni a nadie. No, a nadie. No aparece en ninguna parte porque viene el Sarat. El Sarat simplemente aparece. ¿Ya? Así que nadie se podía confiar. Es que yo no he cometido ese pecado, por eso no me puede dar. No te confíes, que Dios decide y te lo manda. Porque el Sarat, repito, es la emanación de un pecado oculto. Básicamente eso. ¿Ya está claro? Sencillo. Pero por eso. Dicho la vez pasada que podía provenir de una... Eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad, pero en últimas, repito, un pecado oculto. Porque como no se sabía si había estado o no había estado, ¿ya? Y era posible que fuera, pero no lo estamos reduciendo a eso, ni debemos reducirlo a eso. Pues sí, porque si fuera por eso, entonces hoy nadie aquí acude a un culto idolátrico o algo así por el estilo. Y eso ni lo hay así como tal, tan como lo había antes, ¿verdad? Entonces cualquiera se sentiría como que, bueno, no me puede dar eso porque ya hoy no hay esos cultos, ya no hay orgías, ya no hay esas cosas así. Pero la escritura no te está diciendo es solamente que viene por eso. Puede venir por cualquier causa. Así que es mejor que no te confíes y no te habitúes al pecado. ¿Está claro eso? Dime. Esto ya no da hora. Puede dar.
puede dar. No se ha dicho que no dé. La escritura no dice de pronto que no puede dar, ¿por qué no? ¿Me explico? Por eso hay que tener respeto por Dios y su palabra, que puede aparecer. ¿Cómo sería el proceso hoy que no hay templo? Listo, hoy el sacrificio es Mashiach, todo lo que quiera, pero puede aparecer y debe ser algo complicado que llegue a aparecer. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, ojo, repito, aquí la parashá nos está enseñando que prácticamente el estatus de nosotros a nivel espiritual Hermano. era así, saluda con respecto a Dios. Porque la escritura dice que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Vamos a buscarlo. Dice, porque habéis pasado de muerte a vida. Vamos a buscarlo. ¿De acuerdo? Vamos a buscarlo. Habéis pasado de muerte a vida. Entonces, ya cuando tú lees esas palabras, tú dices, ah, claro, tengo que pensar en la Parashá Metzorah. ¿Me explico? Vamos a buscarlo. Creo que sí, vamos a buscarlo. A ver. Habéis pasado de muerte a vida. O hemos pasado de muerte a vida. Creo que el capítulo 6. Por ahí va una parte, sí. Vamos a buscarlo. Sí. Juan 5:24. Vamos a leerlo. Mira lo que dice ahí Juan 5:24. Es impresionante. Y lo está diciendo el mismísimo maestro, como para que no quede duda. Juan 5:24. ¿Qué dice? De cierto les digo. Fuerte. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta? Esto es profundo. El que escucha la palabra de Mashiach ha pasado de muerte a vida. Esta parashá de hoy te está enseñando que nosotros éramos como muertos porque estamos pasando de muerte a vida. Cualquiera puede decir, no, pero yo no tengo tzarat o nunca me dio tzarat. Ya esto trasciende a la parte literal física y te está hablando de una realidad espiritual. Entonces ya podemos ver allí algo interesante. Ahora van a ver que uno se va conectando, por eso a veces no me gusta ponerme a escribir la enseñanza porque así fluye mejor. Vamos a ver el Salmo 22 y aquí dice algo interesante. No es el Salmo 22, vamos a buscarlo en hebreo, que es una expresión muy curiosa que está en un salmo. Dice así, permítame, la busco acá. El Jonat Elen Rehokim. Ahora van a ver, esto es impresionante. Esto aparece en Salmo 56:1. ¿Qué dice ahí el título de ese salmo? De misericordia. No, el título. Oración de confianza. No. Oración de 51. Salmo 56:1. Oración de confianza. 56:1. Ten misericordia. No. Al músico principal sobre la paloma silenciosa. Ahí. Ojo. Lamnatseach al Jonat Elen Rehokim. Dice, para el victorioso, tocante a la paloma silenciosa que vuela lejos. ¿Ah? ¿Qué es esa expresión? Jonat Elen Rehokim. Al parecer es un título mesiánico que está relacionado precisamente con esta parashá de hoy, la paloma que se va lejos. Entonces, allá dice pájaros, ¿verdad? Es posible que sea una acepción, una aproximación a las palomas que se va volando lejos, que se lleva sobre sí el testimonio de esa plaga. Y por eso hemos dicho el año pasado, lo decía, y está en el Talmud también escrito, que uno de los nombres de Mashiach, ¿cuál era? Hivra de Beirad, en arameo, que significa el leproso del Sanedrín. Hivra de Beirad. Un poquillo, toda enfermedad. ¿Ya?
El leproso. A Mashiach en el Talmud se le llamaba el leproso del Sanedrín. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no te nada. Porque, como dice Isaías, el castigo de nuestro paso es sobre él y por su llaga hubo sanidad para nosotros. ¿Ya? Y por eso, lo acabo de decir, aquel que tenía lepra era considerado ¿qué? Muerto. ¿Ya? Pero luego vemos que Mashiach resucita y su palabra hace que nosotros pasemos de muerte a vida. Lo acabamos de leer. El que escucha mi palabra ya no va a tener condenación sobre sí, sino que va pasado de muerte a vida. Entonces hay unos sacrificios antes y otros después. Y esto tiene que ver con lo que hablamos alguna vez hace rato sobre las piedades fieles del amado. ¿Ya? Porque una cosa es la muerte de Mashiach, que lleva nuestro pecado, y otra cosa es la resurrección de Mashiach, que nos hace herederos del mundo venidero. ¿Ya? Sí, porque una cosa es que habría sido simplemente, bueno, ya estás declarado habilitado, pero resulta que esta persona necesitaba otro sacrificio para poder entrar en los atrios del Señor. O sea que el estatus era más complicado. Sí, ya se le quitó todo, ya está, aparentemente ya no tienes nada, ya has hecho inclusive un primer sacrificio de unos pajaritos y el otro que se fue volando. ¿Y ahora qué? No, ahora tienes que traer otro. ¿Ya? Vamos a leerlo. Vamos a volver a Levítico. Si estamos entendiendo, estamos viendo cómo se desplaza la escritura. Miren lo que dice entonces el versículo 10. Y en el día octavo, ¿verdad? Tomará 2 corderitos, una cordera. Ahora dice el 11. Y el sacerdote hará estar en pie a aquel, ¿de acuerdo? Aquel hombre que se está habilitando y a aquellos elementos delante de Hashem en la puerta de la tienda de la cita. Y tomará el sacerdote a uno de los corderos y lo acercará como que por la culpa. Muy bien, sacrificio o culpa, que es Hashem. ¿De acuerdo? Y el lob de aceite, y lo moverá como una ofrenda mecida delante de Hashem. Y degollará al cordero en lugar donde se degolla la ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar de la santidad, porque es un sacrificio por la culpa, es para el sacerdote y es Kodesh Kodashim. Entonces dice el verso 14: y tomará el sacerdote de la sangre del sacrificio de la culpa y pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja. Fíjense ustedes qué curioso, ¿ah? Sobre el lóbulo de la oreja de aquel que se está habilitando, el derecho, y sobre el dedo gordo de la mano derecha y sobre el dedo gordo del pie derecho. Y tomará el sacerdote, o sea, primero la sangre, le pone una señal de sangre aquí, aquí y en el dedo gordo. Vamos a hacer una gráfica para que vayamos entendiendo. Entonces aquí tendríamos a la persona, digámoslo así, ¿cierto? Vamos a colocarlo así para que se identifique. Estoy aquí dibujando con cierta rapidez, así que me disculparán la imprecisión del dibujo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí una gotica de sangre. Con el sacerdote le ponía un punto de sangre aquí. Estamos hablando a la derecha, ¿no? Un punto de sangre aquí y un punto de sangre aquí. Curioso eso. Inexplicable. Y luego tomaba aceite, ¿verdad? De ese lob de aceite, y lo ponía aquí encima de la sangre y encima de la sangre.
así con esa señal, con esas 3 puntos, con esas 3 señales que recibía esta persona, que dice allí en el versículo 16, léanlo. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda. Sigue. Y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. Sigue. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación. Sobre la sangre de la expiación. Por la culpa. Por la culpa, el sacrificio por la culpa. Ojo, que primero una señal de sangre aquí en el dedo, y luego venía una señal de aceite. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ahora vamos a llegar allá. ¿Qué dice? Y lo que quede de aceite sobre la mano del sacerdote la pondrá sobre la cabeza de aquel que se está habilitando, y hará reconciliación por el sacerdote delante de Hashem. Y el sacerdote hará el sacrificio por el pecado y hará reconciliación sobre aquel que se está reconciliando con respecto a su tum'a, a su inhabilitante. Y después de esto degollará el holocausto, y ofrecerá el holocausto del sacerdote y a la ofrenda de harina, la minjá, en el altar, y hará reconciliación con él, por él el sacerdote, y luego estará ¿qué? Tajer, estará habilitado. Fíjense ustedes, y después estará habilitado. Después de todo eso, qué cantidad de cosas, ¿ah? Te está diciendo que la restauración de la vida no es cualquier casualidad por ahí. Regenerar la vida es lo que está haciendo, porque es que esto es como el cadáver de Lázaro, ya estaba podrido, hediondo, y tú sabes lo que tiene que ocurrir para que el cuerpo sea reconstituido, que se devuelvan o desaparezcan los gusanos, que salgan otra vez los tejidos, que se cosa solo, que no quede nada extraño ahí, que se vaya toda la corrupción. Eso es impresionante. ¿Ya? Mira un animal podrido, seguramente lo has visto. Ahora imagínatelo en cámara al revés. ¿Ya? Así de impactante es la resurrección de los muertos. ¿Ya? Y esto es lo que nos está enseñando la parashá. No se nos olvide esa palabra de Mashiach: habéis pasado de muerte a vida. El pecado fue llevado por él, pero no solamente fue llevado, por eso Pablo dijo, es que si Mashiach no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación. Y ahí está implícita las 2 piedades del amado. ¿Ya? Las 2 piedades del amado, no de David, del amado: la muerte y la resurrección. ¿Está claro? El sacrificio de Mashiach, que nos regenera, y la resurrección, que nos hace herederos del mundo venidero. ¿Ya? Esto es impresionante. Por eso es hermoso que conozcamos el procedimiento de la Escritura, porque te hace consciente y te ayuda a entender que no era cualquier cosa lo que ocurría allí. Ah, pequé y ya es sacrificio. No, esto no es así. Tenía que pasar prácticamente como 15 días ahí en todo el proceso. ¿Ya? No, que ya me purifiqué, que ya estoy limpio. Bueno, espérate 7 días más allí. En el 8º día traes esto, y después hacemos esto, y después aquello. ¡Wow! No es como tan sencillo, así como pareciera, ¿no? Entonces, esto al mismo tiempo te está enseñando la conciencia que debes de tener de cada uno de esos elementos allí participantes. Fíjense ustedes que cuando hablamos de el madero de cedro, la tela roja y el orégano, eso lo hablamos hace como 1 año o 2 años con respecto de lo que estuvo participando en el sacrificio de Mashiach en el madero. Fue colgado en madera, vistió de rojo y lo coronaron, ya, con lo que pudiera ser el equivalente a este zod, ¿cierto? Que es la corona, ¿no? Las espinas que le pusieron. No estoy diciendo que el orégano tenga espinas, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la equivalencia que tendría al ser coronado con un elemento de esta naturaleza.
En últimas, todo ese sacrificio fue consumado. ¿Ya? Su túnica, su madero, él como el sacrificio, y aparte de todo el hisopo que lo coronaba, el hisopo. ¿Ya? Es su sacrificio finalmente el que nos está pasando de muerte a vida. La Escritura nos dice que gracias a Yehoshua se ha producido nuestra reconciliación siendo enemigos. Entonces tú sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿tú eres enemigo de Dios? No, no. Y nadie se cree enemigo de Dios. Nadie se considera enemigo de Dios. Pero cuando tú vas a la Escritura te dice, no, es que tú eres enemigo de Dios. Qué raro, ¿ah? Una cosa es la realidad, otra cosa es lo que la gente piensa. Sí, todo el mundo se cree como que no, que enemigo de Dios no. A lo sumo algunos dirán ateos, pero no se consideran enemigos de Dios. De hecho, si fueran enemigos de Dios, estarían creyendo que Dios existe, ¿no? Pero entonces, esa es la situación que nos está enseñando esta parashá tan hermosísima y que, repito, todavía tiene allí un misterio, que es lo que tiene que ver con los pajaritos. Por eso ahorita leíamos lo del Salmo. David escribió un Salmo para el victorioso, porque la palabra que aparece ahí, que el director del coro, pues no es eso, ¿no? En hebreo dice Lamnatseach. Lamnatseach. Y eso, la palabra Nun Tzadei Heit, significa victoria o eternidad. ¿Ya? Y Menatseach es el que logra la victoria y logra la eternidad. Lamnatseach. Entonces dice, Lamnatseach, esto es para el que logra la victoria y la eternidad. Coma, al Yonat Telen Rajokim, sobre o con relación a la paloma silenciosa que vuela lejos. Y es curioso esto porque en el Cantar de los Cantares, cuando se habla de la paloma, es evidentemente uno de los nombres que recibe la congregación de Israel. ¿Ya? La paloma. Ahí dice que la paloma susurra entre las piedras. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 2 creo que es. Y pues, paloma mía, dice. y paloma mía y todo, y eso de paloma y paloma y paloma no es otra cosa que Israel. Pero yendo más allá ahora con la revelación del Evangelio, sabemos que no es solo o más que ser el pueblo de Israel, es Mashiach. Y por eso Joná, el profeta, la paloma, porque Joná significa paloma, estuvo dentro de la Dagá. Eso es metafórico. ¿Sí captan? Yoná significa. Joná es un nombre de Israel. Ahí ¿Ya? vamos bien. Joná significa paloma. Los cantores se refiere a la A congregación Israel. de Israel. Pero nosotros somos injertados en el olivo de silvestre natural. Somos Joná, o sea, ojo, no nos perdamos. Vamos a la secuencia. Primero de todo, Joná significa paloma. ¿Está claro? Eso significa paloma. El profeta Jonás, en hebreo se dice Joná, significa paloma. Ahora miren lo que pasa. En el Cantar de los Cantares, Joná, la paloma, no es el profeta, Jonai, significa la congregación de Israel. ¿Está claro? Pero hoy, a través de la revelación del Evangelio, sabemos que lo que dijo la Escritura acerca de la paloma, no lo dijo de la congregación de Israel. ¿Lo dijo de quién? De aquel que es Israel, o sea, de Mashiach. ¿Está claro? Por eso dice, señal no le será dada sino la señal del profeta Joná. El profeta Joná en ese momento representaba a la congregación de Israel y representaba a Mashiach. Esa es la clave, que Yoná representaba no Mashiach, solamente a Israel, sino a Mashiach. Yoná, que según la fábula fue tragado por la ballena. Es correcto, por el- una por el visión, pez, en la visión. Que no es ningún hecho, sino Una visión. Entonces vemos la paloma tragada por el adagá, que no era un pez, sino un enjambre de peces. Estamos viendo simplemente a Israel en el sepulcro. ¿Está claro? ¿Sí captan la idea? Hay que repetirlo en la última parte, despacio. Despacio. Bien, vamos a ir buscando el Cantar de los Cantares. Dime. ¿Cómo se sabe que era una visión y no fue realidad? Por eso, porque
cuando tú lees todo el relato, el lenguaje que utiliza no está hablando literalmente, además no es un pez exactamente hablando, sino aparece la palabra daga, que es un enjambre. Es como decir el Mashiach rodeado de las potestades en contra de él, ¿ya? Como piraña. Como piraña, es correcto, un enjambre, un banco de pirañas ahí, una cosa. Muy bien, vamos a ir al Cantar de los Cantares para que saboreemos un poquito. Por ejemplo, el capítulo 4, ¿ya? Es una de las citas donde se habla, y el Cantar de los Cantares habla mucho de la paloma. ¿Qué dice el 4.1? 4:1. Sí. ¿Qué dice? Ese es el esposo al lado de la esposa. Léalo, dice el 4.1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas. Espera un momentico. 4.1, léalo otra vez. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Ajá. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Ah, son palomas. Ya dice en hebreo, "Einaich yonim mibad et samatech". Pero vamos a leer, por ejemplo, acá. Pero habla de dos palomas en la... ¿Por qué de dos palomas? Por eso es que una moría y la otra se iba. Y estamos hablando de que esas dos palomas estaban sellando la rehabilitación en primera instancia de aquel que había sido plagado de tzaraat. ¿Está claro? Entonces estamos viendo que mientras un pájaro moría, el otro se iba. Es algo parecido, si se dan cuenta, a lo que ocurría con los dos chivos en el día de la reconciliación, ¿se acuerdan? Sí. Habían dos chivos y uno se iba lejos y lo desperdigaban por allá, y el otro era sacrificado y ingresaba su sangre al templo. Entonces estamos viendo como una especie de versión micro, en este caso con dos pájaros. Uno es degollado y el otro es suelto y se va y se llevaba la culpa sobre sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí en el Cantares otra parte donde habla acerca de la paloma. Aquí está en el capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice: Jonati de Havgei Sela, Beseter Hamadrega, Raihin Yetz Maraich Hashmin Yet Kolech. ¿Qué dice? Mi paloma está entre las fisuras de la piedra, en el escondido del pedregal, ¿verdad? Hazme ver tu apariencia, hazme escuchar tu voz, porque tu voz es agradable y tu aspecto es hermoso. Eso que está hablando ahí de la paloma es sobre Mashiach. Es más, si el Cantar de los Cantares empieza diciendo así, ¿verdad? O si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Todo eso, el libro del Cantar de los Cantares, esto es mesiánico a morir. Así que repito, la paloma es un símbolo de Israel y a su vez Mashiach es la cabeza de Israel. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero dejar la conexión allí es que cuando el Salmo dice para el vencedor, para el victorioso, para aquel que consigue la eternidad, lo va a conseguir sobre o con relación a la paloma silenciosa que se va lejos, al Yonat Elem Rehokim. Entonces estamos viendo una paloma que guarda silencio. Mashiach dice que fue llevado como oveja al matadero, que no abrió su boca, ¿ah? Que no dijo nada, y fue llevado como oveja al matadero. Entonces aquí lo de la paloma es una alusión a Mashiach. Pero lo que nos perdemos a veces es cómo descubrimos que la paloma es Mashiach. por eso, porque cuando tú lees ya el Targum arameo, el Cantar de los Cantares, ya esto es algo un poco más de historia y de exégesis, ¿cierto? Cuando tú lees el Targum te das cuenta que todo lo que se dice sobre la paloma o sobre la amada o el amado, todo eso en últimas es sobre Mashiach. O sea que podemos identificar que la paloma Es un símbolo de Mashiach. es un símbolo de Mashiach. Primero de todo de Israel como nación y en segunda instancia, pero preeminentemente sobre Mashiach. Entonces por eso le da la señal del profeta la paloma.
La señal del profeta La paloma. Jonás. Ajá, Jonás. Ya aquí lo estudiamos que no es ninguna tragada Ajá. o absorbida por ningún pez, Claro. sino que eso es una metáfora que simboliza Claro. que eso es la Mashiach representación de Mashiach, muriendo. que es absorbido muriendo, y por eso dice, solamente le será Claro, 3 días y 3 noches. 3 noches. Así como la Yoná La Yoná. estuvo en el vientre de la Dagá, ¿cierto? 3 días y 3 noches, así estará Mashiach en el centro de la tierra, el O corazón. sea, de la la tierra. fábula de Yoná es la que dice solamente le será dada Claro, como señal, una de lo señal. que O sea, iba a ocurrir. es correcto, es un simán, es una especie de lo que dijimos aquí que era la palabra esta que usamos, espérate, se va la palabra. Cuando hacemos la analogía, ¿no? ¿Me explico? Que no está hablando exactamente del profeta, sino de alguien más. De un paralelismo sintético. No, más que un paradigma, no, es una proyección. Es una proyección. Por ejemplo, cuando Isaías escribió sobre el siervo, Felipe va hablando allí, ¿cierto? Y hablando con el eunuco, y dice, oye, ¿de quién habla él? ¿Del profeta o de alguien más? ¿Ya? Entonces dice, no, vamos a explicarte, está hablando sobre Mashiach. Y tú lo lees y parece que fuera un relato histórico del pasado. ¿Y qué es lo que han dicho los rabinos? No, que ese es el pueblo de Israel. No, señor. El propio Talmud lo cita con relación al Mesías. El Talmud especifica que es Mashiach. Especifica, lo dice, en Sanedrín 98a lo dice. Así que no es invento de querer manipular. Y la paloma no tiene que ver también con la iglesia. Israel, es que el cantar de por- los cantares no tiene que ver con la iglesia. Es que, a ver, es diferente a Israel. No, hermano, escucha. Cuando aquí yo digo Israel, me estoy refiriendo al pueblo de Dios, no solamente a los judíos o no solamente a los 12 tribus. Entiéndase, y es válida la pregunta que has hecho para que la entiendan todos los que están viendo el vídeo. Cuando yo digo Israel, tengo en mi mente, y ustedes espero que así lo tengan de ahora en adelante, los creyentes en Mashiach. Para mí eso es Israel. Incluye judíos y no judíos. Así que no hay necesidad de hablar de la iglesia o del pueblo de Israel como dos cosas distintas. Israel en mi boca significa el conjunto de creyentes en Mashiach, tanto judíos como no judíos. Punto. Ya, eso es Israel. Ya me explico. Porque dice que entrará la plenitud de los gentiles y luego todo Israel. O sea, la plenitud de los gentiles hace parte de Israel. Por eso es que yo le he dicho aquí, no puedes seguir diciendo que tú eres gentil, porque gentil significa lejos de la ciudadanía de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que significa gentil. Tú no puedes, no, yo soy gentil, no, yo era gentil. ¿Qué dice la Escritura? Ahora habéis sido hechos cercanos. Amén. Más ¿De ciudadano. acuerdo? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que nos ha preparado el lugar celestial. ¿Cierto? Y ese pueblo y esa familia se llama Israel. El personaje de la tsunamita en el desierto, que su amor expresa y eso. Por eso, todo lo que tiene que ver aquí, y lo vuelvo a repetir, cantar de los cantares se refiere a Israel, e Israel ya lo acabo de definir ahora. ¿Ya? No estoy excluyendo ¿Qué es aquí. la tsunamita entonces dentro de todo eso? Es lenguaje. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando vamos al capítulo 1, que la tsunamita está diciendo, oh, si me besara con los besos de su boca, es Israel pidiéndole a Dios que le diera la Torah. Eso es lo que en resumen dice el Targum de arameo. Repite eso. De por sí, Es un principio. Cantares, es un libro poético. Claro. Entonces su lenguaje poético para expresar ese... Usan muchas metáforas. Entonces, al principio, en el capítulo 1 y 2, cuando la tsunamita reclama y dice que yo no guardé mi vida, que el otro, es Israel sin Torah. Así de básico, para hacerles el resumen. Israel sin Torah desea que Hashem le dé los besos, le dé el amor y todas esas cuestiones. Y luego, cuando ya eso describe, comienza la segunda etapa, que es a partir del capítulo 2, que ya leíamos ahora, hazme oír tu voz, que el otro. Entonces la tsunamita pasa a ser la paloma, y la paloma luego pasa a ser otra cosa, y así sucesivamente. Es un cambio de metáfora. Pero todas esas explicaciones del libro están en el Talmud, pero cuando Salomón las escribía, ¿qué tenía en mente? Eso, es que de eso se trata. Porque lo que siempre se ha explicado en Israel Tsunamita en el desierto. es que
Salomón codificó esto y vistió la escritura, la vistió, así se llama. Ahorita se lo decía el hermano, la escritura fue vestida. Vestida, es decir, con este lenguaje metafórico como tan delicado, tan amoroso, tan poético. Es demasiado, o sea, es demasiado elevado a nivel poético, porque yo he leído bastante poesía. No, por eso te digo. Eso todavía es la hora que yo... Es que esto no es simple poesía, esto es un lenguaje espiritual. Esto es un lenguaje espiritual. Pero no es, o sea, no es tan fácil deducir. Claro, es que bueno, y te digo. Mira lo que tú estás diciendo, o sea, ese mismo personaje después en otra sección. En otro capítulo es correcto. Y después otro significa otro. Claro. Claro. ¿Cómo se llama? Pero vuelvo y te digo, ¿cuál es la cuestión? Confusión. No, escucha, es que fuera confuso o complicado si fuera interpretación mía. Ahí sí estaríamos complicados, porque ya sería, pero eso es lo que tú dices, yo no estoy citando lo que yo estoy opinando. Pero es que igual es el Talmud, o sea, no. Targum. Bueno, o sea, igual. Targum no es igual que Talmud. O sea, me refiero a que son explicaciones externas. No, ahí vamos con calma, que hay que tener organización. El Targum, entiéndase, es la versión aramea de la Biblia que integra la tradición interpretativa que desde la época de Esdras y Nehemías se vino dando. ¿Me explico? Así que una cosa, el Talmud yo aceptaría que de pronto ahí, ¿verdad? Juguemos un poquito. El Targum hay que tomarlo más en serio. El Targum hay que analizarlo con pinzas con la escritura y no ventearlo como cualquier cosa, porque contiene sin duda alguna una trazabilidad con el Evangelio. Mira lo que estamos hablando. Entonces el Targum, con calma, no es que sea cualquier cosa. El Targum contiene, el problema del Targum es que fue de luego contaminado con posiciones evidentemente rabínicas, y por eso hay dos tipos de Targum. Está el Targum de Onclos y el Targum Jonatán. Son dos tipos, entonces no es un solo Targum. Cuando tú lees el Targum Jonatán, tiene otras cosas mucho más mesiánicas que lo que fuese el Targum de Onclos, ¿ya? Y lo que estamos rescatando y siendo evidente, por ejemplo, y aquí lo enseñé, cuando Mashiach dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿de dónde sale eso? En la Escritura no sale. No está, en ninguna parte está así. Entonces, como dice la Escritura, ¿en qué estaba pensando Mashiach? Citó el Targum arameo del Cantar de los Cantares. Si no lo lees en arameo, no lo vas a encontrar en ninguna parte, ¿ya? Así que el hecho de citar Mashiach un Targum y no lo que está taxativamente en hebreo nos da la puerta para que consideremos que aquello que se escribió tiene un sentido más profundo de lo literal que estamos leyendo. ¿Sí me explico? ¿Ya? Como yo he dicho en otra parte, el profeta Jeremías dice, literalmente dice, todavía pasarán otra vez las ovejas por la mano del contador. Eso suena a una escena agrícola, otra vez el pastorcito contando la ovejita. El Targum dice, los pueblos se congregarán otra vez a la voz del Mesías. Entonces tú dices, wow, eso sí está como interesante, porque tiene una connotación que se conecta con el Evangelio. ¿Sí está claro eso? Y el mismo Mashiach, repito, está citando un Targum arameo. Otra cosa es venir a decir, es que Jesús ahora avaló el Targum. No lo está avalando. Tú tienes que analizar la historicidad del Targum, la historia, la evolución del Targum, y con base en el Evangelio que tú vas a tener la decisión de decir, esto sí estuvo bien dicho, esto no fue compatible con el Evangelio. ¿Me explico? Hay que escribar el Targum, pero no se puede tomar como cualquier cosa, porque repito, es una transmisión del sentido que tuvo esta escritura. Si tú quitas el aporte del Targum al Cantar de los Cantares, no vas a entender absolutamente nada, o quedaríamos en un dilema de lo que tú opinas contra lo que yo opino. Y entonces eso sería igual como que una pura alegorización, que es lo que a veces la gente hace.
Ah, no, pero es que a mí me parece que la paloma es esto y a mí me parece que la paloma es lo otro. Entonces esa discusión no tendría sentido. ¿Ya? Porque todas las posibilidades serían válidas. No se trata de eso. Se trata de remontarnos a una comprensión global, cotidiana de la Escritura, en la cual o sobre la cual Mashiach habló, que es diferente. ¿Ya? Si todo el mundo en Israel entendía que la paloma era el pueblo, Mashiach viene aquí y se encuentra con ese dicho que es parte de una tradición, porque la Biblia aquí no te dice en ninguna parte la paloma es Israel. No te lo dice, en ninguna parte. Pero cuando Mashiach viene y se encuentra que todo el mundo le llama a Israel la paloma, y ya, bien, chévere, bueno el aporte, la paloma va a estar dentro de la tierra. Ya. ¿Me explico? Es diferente. Cuando él viene y encuentra que al Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo le llamaban la consolación de Israel, el escritor dice, él era el que esperaba la consolación de Israel. En ninguna parte te dice taxativamente que la consolación de Israel es el derramamiento del Espíritu Santo. En ninguna parte. Pero todo el mundo lo sabía ya. Yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Qué es el día postrero? Parte de lo que la gente entendía. Y que todo ese entendimiento de la Escritura, metafórico o alegórico o analógico, fue consignado luego en el Talmud. Pero son códigos que solamente puede interpretar el israelita estudioso. Claro. O sea, porque no es ni siquiera del israelita como no, es correcto. O sea, solamente tiene que ser estudioso. Entonces yo pregunto, entonces ¿qué queda para los gentiles? Hermano, le toca, como dice en la Escritura, los maestros son hechos maestros por eso mismo. ¿Son todos maestros, decía el apóstol Pablo? No. Tú mismo lo acabas de decir, un israelita promedio no sabe estas cosas. Entonces, ¿qué? Para eso están los maestros. Los maestros son los que Dios dispone y les da las cosas. Yo le he dicho, cuando el Señor me permitió aprender hebreo y conocer Biblia y todo esto, yo no tenía ni un solo peso para comprar las bibliotecas y acceder a software, ni siquiera tenía computadora en ese entonces. Y las cosas que el Señor me permitió acceder fue por su divina voluntad, porque yo ni siquiera tenía la forma de hallarlas, me fueron llegando. Aquí te regaló esto, aquí te regaló otro, y eso sí, el Señor dispuso el tiempo y la dedicación de hasta 15 horas diarias para meterme en esto. ¿Para qué? Para que hoy yo simplemente les dé un extracto y ustedes se edifiquen. Entonces yo he dicho a las personas a veces, mira, por ejemplo, el hermano está llegando hoy primer día que nos visita y hoy se va a llevar una información que a mí me tomó tantos X años poderla entender. Pero él hoy se la va a llevar, la paloma de Israel. Que hay detrás de eso toda una documentación, todo un estudio, pero hoy él se lleva esa información, ese dato que le permite conectarse en la Escritura. Ya, claro, la paloma que se va lejos, silenciosa, el sacrificio de los pájaros aquí, conceptos que en últimas, repito, están hablando es de Mashiach. Aquí no estamos hablando de otra cosa, porque partimos de un principio, de mí habló Moisés. Y todo lo que hemos visto desde que empezó el libro de Levítico, al final de Éxodo, lo del tabernáculo, hasta esta parte, no ha sido sino hablar de Mashiach. Impresionante. Y que los profetas, Moisés escribió la Torá, pero los profetas nunca dijeron algo fuera de lo que estaba escrito. Claro, no dijeron ni nada nuevo que desarraigara a Moisés o lo dejara sin valor. Al contrario, el profeta Isaías dijo a la Torá y a los profetas. Entonces, hermano, hoy a los líderes de la iglesia, el componente ex gentil de Israel, lo que tienen que hacer, hermano, y yo se lo digo, a mí me alegra y se lo digo a mis estudiantes, son muchísimas personas que estudian en los cursos de teacher, personas que no sé qué las haya motivado a estudiar, pero están estudiando la Escritura desde la perspectiva hebrea. Así sea como por curiosidad, así sea como por cultura general. Pero ¿qué ha pasado? Que si tú llegas a un lugar y hablando es que, mira que en hebreo, no, aquí no mencionas el hebreo. Así ha sido.
Y los hermanos son testigos. Pero sucede algo de que ¿Me explico? ni siquiera todos los mesiánicos piensan de la misma manera. ¿Por qué, hermano? Te voy a decir por qué no. Cada uno piensa de una manera tan... Te voy a decir por qué no. que- Te voy a decir por qué no tan pensamos, disparateado. por qué no pensamos igual en los mesiánicos. ¿Por qué? Lamentablemente, el 80% de los mesiánicos del mundo han terminado dependiendo del judaísmo rabínico y de lo que éste les permita beber. ¿Me explico? Es que los sabios dicen que el comentario, mira, que yo cité Rashi ahorita, y algunos 80% de mesiánicos van a dar por sentado que lo que dijo Rashi eso era. Pero aquí no comemos de Rashi ni nada, aquí trascendemos a Rashi o lo que quiera decir. Entonces, el otro componente que hace que los mesiánicos no pensemos iguales, ¿sabes qué es? Que no hablan hebreo. Entonces depende que el comentario dice, que la traducción dice, que el, ¿cómo es? El Strong dice. Pero la pregunta es, ¿entonces viven en el mismo espíritu? Claro, hombre, después, yo lo he dicho aquí, y lo concluí en Gálatas, yo creo que Gálatas debe ser inolvidable. Lo importante aquí es ser una nueva creación, que tú confieses que Yehoshua vino, murió y resucitó y va a venir de nuevo. Hombre, yo a ese lo llamo de los nuestros. Lo que hablamos ayer, si alguno tiene el espíritu de Mashiach, es de él. Lo demás no importa, puede tener divergencia de interpretación, puede ser pensar otras cosas, y yo lo he dicho, puedes creer en el rapto, en lo que sea. En últimas, eso no te va a hacer que yo te vea distinto, me explico, como que fueras de otro lado, porque para mí lo principal es que yo te pregunto, ¿usted es creyente? Y usted diga, sí. ¿Usted cree en Mashiach, vino, murió, resucitó y va a venir? Sí, listo. Venga, deme ese abrazo acá. ¿Me explico? Otra cosa ya es cuando revisemos y surjan herejías o cosas antibíblicas gravísimas. Ya, hombre, ya eso hay que verlo, porque no considero que el Espíritu de Dios vaya a estar dentro de una persona que va a estar hablando blasfemias contra la Torá, por ejemplo. ¿Ya? Contra la propia palabra de Dios, no. Puede decir que es creyente en Jesús y lo que sea, pero no puede haber esa contradicción. No la puede haber. Ya eso es otro filtro. Y más allá de la palabra, porque como decía Rabban Gamliel decía, lo importante en última, más allá de la palabra, son los hechos. Vamos a los frutos, Los mesiánicos es un concilio. No, hermano, no hay concilio, no hay mesiánico. A ver, es que no existe, no existe. Mira, te voy a explicar, y sencillo. El movimiento mesiánico está dividido básicamente en dos. Unos que son judíos mesiánicos, que siguen patrones de la religión judía, del judaísmo, y han creído en Mashiach. Cuando tú hablas con estos judíos mesiánicos, no entienden casi nada de teología. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene una teología como tal. El judaísmo está reducido básicamente a prácticas y a rezos y a métodos y todo. Pero tú hablas con un judío normal, tú lo acabas de decir ahora, no tiene dominio de eso. Entonces, un judío mesiánico, la diferencia es que cree en Jesús, conoce el Evangelio, pero no está preparado para una contienda teológica profunda. No está, porque el judaísmo no enseña teología. No le enseña, no hay comentarios de los profetas, básicamente. ¿Me explico? Ahora, por el otro lado existen los mesiánicos solos, que le llamo yo así mesiánicos solos sin los judíos, que son gentiles que han abrazado ciertos patrones culturales heredados del pueblo judío y que tampoco saben mucho de teología. ¿Por qué? Porque entonces repiten lo que los mesiánicos le digan. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que no hay conocimiento profundo de la Escritura. ¿Por qué? Porque en promedio y en general muchos no saben hebreo. No saben. Entonces están bebiendo de una segunda fuente, de una tercera fuente, y tú podrás encontrar, sí, miles y miles, pero cuando hablas con él y debate, no sabe hebreo. No sabe. ¿Ya? Son pocos, son contados los que saben hebreo. Y los que sí saben y han escrito, no los leen. Entonces yo siempre recomiendo que léase David Stern, un judío que escribió el comentario judío del Nuevo Testamento, ya está publicado. Lo vas a buscar ahí en las librerías cristianas, no lo venden. ¿Por qué?
porque no le interesa. ¿Ya? ¿Quién no? Me explico. David Stern escribió The Jewish New Testament Commentary. ¿Ya? Yo hace poco le decía a mis estudiantes, yo me quedé sorprendido que hay un comentario del Evangelio de Lucas escrito en Ámsterdam en 1850 y pico, todo en hebreo. ¿Y eso por qué no lo vende? ¿Por qué no está por allí? Todo en hebreo. Y yo, wow, esto es impresionante. Y decía, comentario del Evangelio de Lucas con arreglo a la literatura judía y el Talmud. Uf, es un bloque. Importante. Eso es impresionante. Pero eso no lo ves por ahí, no sale. ¿Ya? Hombre, entonces por eso la diversidad, me explico, hermano. Porque entonces la mayoría compra el comentario, que el Midrash, que el otro, y ni siquiera saben a veces qué es eso. Yo me he podido dar cuenta. No, que el Midrash, bueno, ¿usted sabe cuándo se escribió el Midrash? ¿Sabe cuál es el origen del Midrash? ¿Sabe de dónde va y a dónde viene? No. Entonces se ponen a repetir, ¿no? No, que Maimónides. Hombre, hermano, mira lo que acabo de decir. Los sabios del Talmud, respecto de este pasaje de hoy, guardaron silencio. Dijeron, no sabemos y mejor ni preguntes. Viene Rashi, 600 años, 500 años después, no, es que ahí dice esto y significa esto y lo otro. Bueno, ¿y este quién es? Que los de hace 500 años atrás no dijeron nada y este que se le apareció Dios y le dijo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, hombre, que Rashi haya opinado eso, vamos a ver qué tanta validez espiritual tiene con respecto al Evangelio. Pero si lo que fulano o sultano dijeron no se conecta con el Evangelio, para mí no tiene valor. ¿Sí me explico? Puede ser quien sea, Rav Sadia Gaón, Rabbi Tanhumá, Malbim, Ibn Ezra, que tanto lo leo, si no se conecta con el Evangelio, no le doy sentido. Eso es lo que pasa. Hermano y hermano acá. Bueno, entre otras cosas, esa diversidad se ve mucho también en la iglesia evangélica, se ve mucho en la iglesia cristiana, se ve mucho en todas las religiones prácticamente se ven esas diversidades. En el judaísmo se ve esa diversidad. Sí. Claro, y eso no tiene ningún problema. Sí, por eso digo, pero en últimas, lo que deploraríamos en este caso es que haya proliferado tantas corrientes. Mira, hay mesiánicos cabalistas, claro, eso no hay. Ya hay mesiánicos ortodoxos, hay mesiánicos no sé qué. Entonces, aquí yo lo he dicho y hace poco decía, aquí nosotros no estamos defendiendo postulados mesiánicos, porque de hecho no hay postulados mesiánicos. ¿Me explico? Porque el mesianismo no es una religión. ¿Quién creó el mesianismo? No tiene fundador. Esto no tiene un arranque. Eso es lo que no es interesante. Claro, esto no tiene un fundador, ni se planeó, ni se escribieron tesis, ni nada por el estilo. Esto ha ido surgiendo con la experiencia del caminar del Evangelio, recuperando la riqueza de una antigüedad en la cual Mashiach vino y aprobó y desaprobó cosas. Entonces aquí no estamos defendiendo postulados mesiánicos, estamos defendiendo la escritura y la coherencia de la escritura, básicamente. Digamos. Hermano, y para concluir entonces, el Señor mismo lo dijo, en esto conocerán que me aman, en que estarán guardando mis mandamientos. Ya, sencillo. La tesis es esa, por eso dijo ahorita, el fruto, vamos al fruto. Eso es lo común que se ve en el mesianismo, o sea lo que le llamamos hoy en día mesianismo. Sí, lo que, exacto. El querer guardar los mandamientos. Es una pasión que se ha despertado por los mandamientos. Por causa del Señor, lógicamente. Es correcto. No debemos olvidar la historia. O sea, a veces queremos encontrar explicaciones, pero el Señor realmente, cuando Él envió a los discípulos a las naciones, todos eran israelitas enseñados por el mismo Señor. Claro. No habían gentiles, no envió gentiles a las naciones. Y estas personas, pues, a través de la historia han permanecido, pero en poca cantidad, porque así fueron perseguidos y exterminados en la historia, casi que desaparecieron. Como te digo, cuando el pueblo gentil tomó el poder allá en Roma, que le llamó Evangelio, ya tenía tenía ya algunas cosas diferentes en su pensamiento y que la transmitió mira, lo puse hace poco. Pero ya desde su punto de vista. Mira, lo puse hace poco. El concilio de Nicea 325 decretó que ya la Pascua no se celebrara al modo judío, sino ahora a un nuevo modo. Entonces, eso es lo que recibimos nosotros.
Claro. Hasta este momento la persona guarda eso sin saber dónde apareció. Es correcto. Entonces esa pasión que siente, que hemos sentido, porque yo la sentí, yo sentí ese despertar de que la Torá no ha desaparecido, no ha sido abolida. Y eso es lo que me ha llevado a seguir investigando y a seguir haciendo las cosas de Dios. Mira, tú crees que de pronto, y no lo digo para ofender ni para disminuir ni nada, pero tú no vas a oír en una iglesia cristiana, vamos a estudiar la ley del leproso. Así, ¿no? No, de pronto pasan por ahí, sí, mira, y salen enseguida la alegoría. Sí, porque tú eres el leproso, y está bien la alegoría, termina bonito el mensaje, pero no lo estudian así, al detalle. Vamos a ver acá, vamos a ver allá, mira lo que pasaba aquí. No lo enseñan porque consideran que ya eso pasó. Acá nosotros estudiamos al detalle para que comprendamos la realidad espiritual con mucho más arraigo de lo que los hermanos lo pueden llegar a comprender. Y la idea es que, hombre, enseñarles después a ellos si se dejan. Eso es todo. Y si no, para eso estamos transmitiendo a través del canal, para que el que quiera acceda y estudie si le parece o no le parece. Y punto. Ya. Además, no debemos tener temor en estas cosas, porque si eres especialista en dejar que las cosas se enreden, pero al final él dice lo que va. El propósito. Tiene el propósito y el dominio de las cosas para manejarlas. Sí. Vamos a terminar. Su iglesia, el fin dice que su iglesia va a estar vestida de lino fino y resplandeciente. Y va a saber que uno es su nombre. Claro. No van a estar divididos. Entonces, por eso, mira, este grupo de estudio, esta comunidad está abierto. Aquí puede venir el de la denominación que quiera, después que quiera venir, aunque sea por curiosidad, a aprender. Pero si aquí alguien va a venir a discutir, hermano, entonces no venga. Porque si ya usted tiene sus creencias arraigadas y está convencido y no las va a cambiar, entonces ¿a qué va a venir? No venga. ¿Me explico? Hombre, si va a venir, que sea a escuchar, a filtrar lo que crea que debe filtrar y ya. Pero aquí no venimos a discutir ni a convencerte ahora que tú tienes que dejar de ser ahora de tal denominación para que seas aquí. No, esto es un estudio en torno a la Escritura delante de la presencia de nuestro Señor. Si a ti algo de lo que aquí compartimos no te parece, tienes la libertad de no compartirlo, pero no vamos a discutir sobre eso. ¿Ya? Pues tú vas a una iglesia y tú no te pones a discutir con el pastor, es que ni te dejan hablar. Aquí tienes la libertad de opinar y de preguntar y de contradecir, y yo no me pongo rabioso por eso. Pero una iglesia cristiana no te permite eso. Y un servicio principal, olvídate. Ya, entonces, para que te des cuenta, aquí el ánimo es de amistad, ante todo, de hermandad, y de que compartamos la curiosidad. Por ejemplo, yo hoy les dejo la curiosidad de por qué los pájaros. Por eso es algo que yo no alcanzo a entender. De pronto tú te vas y estudias y conectas otra cosa. Ah, mira que aquí habla de los pájaros, aquí esto y lo otro. Y me haces una retroalimentación y yo quedo aprendido. Quedo instruido por ti. Pero si yo nunca te creo una inquietud sobre algo, pues aquí estamos simplemente hablando al aire, no sé. ¿Ya? La idea es crear la inquietud de que lo que está escrito fue como testimonio para nosotros. ¿Está claro? Dígame, hermano. Hermano, yo simplemente le quería agregar que ya lo hemos dicho siempre, ¿cierto? Como terminamos en Gálatas. Ajá. Y como dicen, no hay ni griego, ni varón, claro. ni judío, ni griego, ni nada de eso. Ni escita, ni mujer, ni hombre. Todos somos unos en Mashiach. Claro. Qué bueno saber de la historia para redescubrir que en el Reshit, que en el inicio de todas las cosas es Mashiach. Claro, y vamos a ser como Él. Y que seremos semejantes a Él. Claro. Y que siendo uno en Mashiach, lo que proclamamos en la gloria, claro, que Mashiach es Yehoshua. Claro, así es el Corbán de Cristo, ¿cierto? Es el Corbán, como se dice. Mira, yo le he dicho, pueda que de entrada un hermano de la cristiana, de la nación que sea, tenga problemas con la ley. Vaya y venga, sí, es posible que en un principio tenga dificultades de reconciliar la ley con la gracia. Hombre, pero después de un diálogo sensato, sentados a hablar, yo creo que el fruto va a ser que el hermano diga, hombre, sí, la Torá está ahí, tiene su valor. No la puedo seguir pisoteando. Permítame leer el texto, ¿cierto? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach está revestido. Ya no hay judío ni griego, claro, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach. Claro. Y lo importante es la nueva creación, el nuevo nacimiento, el fruto. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y
Es decir, heredero según la promesa. Claro, pero entonces a algunos que no les gusta ser hijos de Abraham, sino hijos de la iglesia. Sí. ¿Ya? Y ahí está hablando de justificación. Está hablando de la vida eterna en Mashiach y todo. Hijo de Abraham. Ahí no te está diciendo, eres hijo de la iglesia ahora, no. Hijo de Abraham. Heredero conforme a la promesa. Punto. Bien, vamos a terminar esta parashá porque, wow, nos hemos extendido hoy. Capítulo 15 es más sencillo. En el capítulo 15, para terminar, habla de una situación en la que un hombre padece un tipo de fluido, ¿cierto? También dice de su carne, o sea que tiene relación con sus partes íntimas, ¿cierto? Habla de, adquiere una condición de incompatibilidad o tamé, pero este es un tamé en grado menor, porque pues él terminaba allí, esperaba hasta la tarde, ¿de acuerdo? También llevaba unos sacrificios y listo, no pasaba, no acontecía mayor cosa. Luego en el capítulo 15, versículo 16, habla de otro tipo de emisiones, que son lo que se llaman decentemente las poluciones nocturnas. Es decir, aquello que acontece a un hombre, eso es algo que no lo voy a hablar ahora en detalle porque hay mujeres. Bueno, el asunto es que hagamos de cuenta que es cuando el hombre se descarga. No, sí, pero hablando en sentido... Cuando se desarrolla el hombre. Por ejemplo, cuando el hombre se desarrolla, la mujer bota menstruación y el hombre bota su fluido. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está hablando de esa situación. Cuando un hombre tenga una polución nocturna, ¿va a pasar esto? ¿Qué pasó? Hombre, se va a lavar y va a esperar hasta la tarde y ya. O sea que eso no es pecado. ¿Me explico? Y dice que cuando un hombre tenga un encuentro íntimo con su esposa y haya derramamiento de fluidos, los dos se bañan y no ha pasado nada. No son declarados impuros permanentes, simplemente inhabilitados por ese día, hasta la tarde. Hasta la tarde, ya. No pasó de ahí. Y luego se devuelve y habla de la mujer que padece un flujo anormal, que no es la menstruación, y que se extiende, entonces vuelve y se repite la misma historia. En conclusión, terminan hablando también del sacrificio por él y todo demás. Entonces, al concluir todo este tema sobre inhabilidades o habilitantes, mire lo que dice al final el versículo 31. ¿Qué dice? Para terminar. Y advertiréis a los hijos de Israel acerca de sus inhabilitantes o sus incompatibilidades, tuma atam, y no morirán por sus inhabilidades o incompatibilidades al hacer incompatibles ellos mi tabernáculo que está en medio de ellos. O sea que todo este tema de la tum'a y de la toborá y todo esto era para preservarles la vida, pues yo lo dije en la parashá anterior. Amén. Todo era para qué? Para que no mueras. ¿Está claro? Yo lo dije en la clase anterior. Entonces el ser humano, como no termina de leer todo, es que Dios es discriminatorio, mira que ya me inmunda. No. Aquí está diciéndote el punto final, para que no mueras. ¿Está claro? Para que no mueras cuando entres a mi tabernáculo, porque yo no tengo que ver con nada, mi santidad es mi santidad, y si te acercas sin el corbán, vas a morir. Por eso en la clase anterior yo concluía, sin corbán nadie verá al Señor. Dígame, hermano. Hermano, y siempre Dios todo esto lo puso, pero fue pensando en el libertad de... Claro que sí, claro que sí. Entonces concluye, esta es la Torá del que posee un flujo y de aquel que sale de él una polución nocturna con la cual se haya contaminado, y también es la ley de aquella mujer que tiene una habilidad por su periodo, que tiene un flujo, ¿de acuerdo? Sea de hombre o sea mujer, y para el hombre que se acueste con ella. ¿Está claro? En última, repito, es para que no mueras. Si cortamos la primera frase de la parashá con esta última, ¿qué diríamos? Esta es la Torá para que no mueras. ¿Está claro? Esta es la Torá. Hay un gran paréntesis de muchas cosas que te hacen inhabilitado ante Dios, todo lo demás, pero en última dice para que no mueras.
Entonces, porque entrando al tabernáculo sin estar habilitado era acusar de muerte. Claro. Si hoy lo traspolamos o traspasamos para hoy, claro, nadie puede ser acercarte a Dios casado con el pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo en Romanos? Nadie puede acercarse a Dios casado con el pecado. Y la única manera de acercarse a la santidad es que Mashiach se nos revele. Claro, que te libere la esclavitud de corrupción. Todo lo que estamos hablando en Romanos viene paralelo. Solo cuando Mashiach te libera de la esclavitud del pecado, de la concupiscencia, de la carne, de Satanás, etc., allí es que tú eres legalmente compatible con Dios. Pero aquel que trate de andar con Dios y esté casado con el mundo y el pecado es adúltero y es reo de muerte. O sea, solo Mashiach nos liberta de las impurezas del mundo. Total, así es. Hemos pasado, acuérdense, Juan 5:24, inolvidable. El que escucha mi palabra ha pasado de muerte a vida. Dígame, hermano. Ahí nos damos cuenta con la enseñanza de que no es por ley, como dicen, claro, es por gracia. Así es. Vemos la gracia de Dios en el libro de Levítico. Claro que sí, totalmente. La otra pregunta es, bueno, esa era unas acciones de pronto de impureza y por eso no se puede entrar en el tabernáculo. Eran inhabilidades. Ok, bien. Entonces, los que estaban en el tabernáculo exclusivamente eran los sacerdotes. Sí, pero acuérdate que el tabernáculo tenía 3 estadios. Uno, en el atrio entraba cualquier israelita. Del lugar santo en adelante era que no entraba. Entonces no podía entrar ni siquiera al patio. ¿Me explico? Pues sí, no entrará al tabernáculo. Ahí lo acaba de decir. Para que no hagan inhabilitante mi tabernáculo. Hablando, todos los israelitas entraban en el patio. En el atrio podía entrar cualquier israelita. Claro, claro. Porque es que tenía. ¿La congregación o qué? Sí, tenía que entrar necesariamente porque tenía que llevar su sacrificio. Él no se quedaba en la puerta y esperaba que el sacrificio, no. Tenía que estar allí, tenía que confesar sus pecados en el atrio, porque el altar de sacrificio estaba en el atrio. Adentro, ahí sí solo los sacerdotes, y más adentro solamente el sumo sacerdote. ¿Sí ves? Entonces ni siquiera podía entrar al patio. ¿Te das cuenta? O sea que esas inhabilidades era la ruptura de la comunión con Dios, que ni siquiera podía llegar a ofrecer sacrificio. Estaba complicada la cosa. ¿Me explico? Pero Jesús predicaba en el patio del templo. Claro, porque las personas que estaban ahí, entonces ¿cómo podían entrar ahí? Todo el mundo entraba en el atrio, todo el mundo entraba, menos los gentiles. Los que a Jesús le predicaban en el templo, ahí no habían gentiles. Porque en el templo había una plaga que decía, prohibido el paso de gentiles o pena de muerte. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces él le predicaba a los judíos que estaban allí y aquellos que habían empezado a estudiar Torá, los prosélitos. Pero ahí no habían gentiles en el templo. De hecho, por eso que también una persiguieron a Pablo porque decía que estaba metiendo Sí, oye, mira, está metiendo gentiles aquí, sáquenlo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocer la historia, el contexto histórico de las cosas, ¿no? Bueno, vamos a darle gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su piedad.